Bienvenidos a Desafío. Vamos a hacer un balance del año de los temas más importantes para el país y para hablar de estos temas nos acompañan hoy Carlos Urdiales, Rubén Cortés, Carlos Ramírez, Zoe Robledo y Víctor Felipe Piz. Y bueno, uno de los temas importantes, sin duda, Carlos Urdiales, es el tema de la reforma del Estado. Tenemos una década hablando de ello, luego de la alternancia del año 2000. Tenemos una década, Estela, y tenemos un año 2010 que inició prácticamente después de aquel decálogo del presidente Felipe Calderón, cuando anuncia que enviará esta iniciativa. Lo hace, tiene por respuesta 30, 60 días después una, digamos, contrapropuesta, la del PRI, fundamentalmente hay otra del PRD, pero me quedaría con esa del PRI y me llama particularmente la atención que en este calendario 2010 hay un empuje, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, abriendo foros para el debate, para la inclusión ciudadana sobre opiniones y puntos de vista a esta reforma política tan anunciada, y diría también tan anunciada su intransitabilidad, si me perdonan la expresión, es decir, copiando un poco a los mismos priistas, esto no transitó y yo diría que prácticamente murió en julio con el proceso electoral. Parece que el gobierno ya no empujó más. Pasó ahí, el PRI sigue diciendo que habrá una reforma política, lo veremos 2011, este 2010 prácticamente ha terminado en ese sentido, pero se le ven pocas cartas ya y se ve mucha contaminación de un proceso 2012 muy adelantado que me hace pensar, insisto, será difícil, será quizá algunos fragmentos de estas iniciativas de reforma política de gran calado. Carlos Ramírez, todo el mundo dice que es urgente esta reforma, pero no hace nada para concretarla. No se pone de acuerdo. Bueno, por una sola razón. Hay que caracterizar qué tipo de Estado es el que se quiere reformar. Es el Estado priista. Y el PRI que quiere regresar no va a reformar y a democratizar un Estado con el cual estuvo 71 años en el poder y de cuya permanencia depende de que cuando regrese, si es que regresa, las cosas sean menos complicadas. Entonces, ese es el punto. Nadie quiere hacer la gran reforma. Rubén Cortés. Más bien se acabó el sexenio, ¿no? Ya no hay tiempo para nada más. Los 2 años que quedan son para ver cómo se gana, el PAN para ver cómo para el PRI para ver cómo regresa, y el PRD a ver cómo se ubica, a ver qué puede agarrar ahí con el PAN, ¿no? Ya se acabó el sexenio, no hay chance para nada más, lo que queda es ver cómo ganar. No hay más, ya en el tema legislativo ya pueden cerrar San Lázaro y pueden cerrar Jicotencal, que ya ahí ya no va a haber nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una lección, coincido plenamente que la reforma prácticamente será muy difícil que pase. Hay que pensar si no venía condenada desde el principio por su amplitud, por su ambición de querer cubrir tantos temas en un solo decálogo, y quizás su única aportación será y su único legado será como una lección al próximo presidente, sea del partido que sea, y un próximo intento de reforma política, para hacerlo de forma gradual, como lo muestra la evidencia en otras partes del mundo en temas similares, que la democracia tiene que irse arraigando y adaptando gradualmente, ¿no? Ahora sí que, por decirlo en términos llanos, no de sopetón con un decálogo que era prácticamente imposible de acordar, ¿no? Víctor Piz. Pues coincido con Rubén en el sentido de que pues ya se acabó el sexenio, reformas menores como la de competencia económica que acabamos de ver en el Senado, que simplemente no pudo transitar, pues difícilmente se van a lograr reformas más ambiciosas como el caso de la reforma del Estado o incluso la reforma laboral, que ni siquiera se ha dictaminado. Bien, otro gran tema que se ha quedado pendiente, cerramos el año, sigue siendo el tema educativo. Rubén Cortés, la OCDE nos califica muy mal, que en el 2009 nos dice que nadie pasaría un examen importante. Y no solo eso, hay cifras de la OCDE, las más recientes, muy preocupantes. Por ejemplo, el 98% de nuestros niños empieza la primaria, lo cual está muy bien. 98, 99. Los problemas empiezan en que solo 60 termina la primaria, 40 termina la secundaria, 16 termina la prepa y 8 termina la secundaria. O sea, en los próximos 30 años de nuestro país pues están casi perdidos. Es una generación no solo herida, una generación perdida, pero 100.000 maestros están comisionados, o sea, 100.000 maestros que hacen trabajo político, no dan clases. Su trabajo es hacer trabajo político y está permitido por la ley, ¿no? Por la ley de los sindicatos y todo, y ahí no se puede meter nadie. Pero 52.000 maestros tienen 3 turnos de clases.
Tienen 3 plazas, mejor dicho, es imposible. O sea, no puedes dar 3 plazas, no puedes chiflar y sacar la lengua a la vez, ¿no? O sea, no puede ser, no duermen porque entonces tendrían que dar 3 turnos de clase, tendrían que moverse a 3 escuelas diferentes en 8 horas. Entonces, es un desastre educativo. Hay un desaseo en nuestra educación. Y es otra de las reformas perdidas, o sea, otro de los temas perdidos en el sexenio que ya hay que esperar. A ver entonces si en los próximos 2 años del siguiente sexenio se puede hacer algo, porque lo que vale son los 2 primeros años de los sexenios. El resto, los otros 4 son a ver qué se puede hacer, ¿no? Tema fundamental, pero en el que no avanzamos, soy Robledo. Sí, bueno, y yo creo que además vale la pena considerar que si bien muchas cosas las medimos por sexenios, hay otros tiempos que son importantes y en el tema educativo es fundamental, que es el bono demográfico, que a partir de 2004 inició México con una situación de ventaja que, bueno, también se va a acabar sin ninguna modificación de nuestra de la regulación educativa, sin ninguna regulación reforma en términos de los contenidos, que también es otro de los grandes debates que se tiene que dar en el país. Carlos Ramírez. Bueno, hay que enfocar la educación como parte también de las herencias del viejo régimen. La educación fue parte de la cultura política como aparato de control ideológico de las masas. La educación se creó para fortalecer el régimen priista, la educación priista. De pronto el PRI va perdiendo ideología, va perdiendo presencia, y los maestros pasan de un partido a otro. Y se hacen partido, aún violando inclusive el IFE. El código electoral que el IFE administra, no puede haber un partido que tenga cierto tipo de sector corporativo, y este es un poco lo que es el ámbito de la educación. Ahí es donde se requiere una gran revolución, una gran reforma, pero desde otro punto de vista, ya no la educación para fortalecer un régimen, sino para el desarrollo. Es una educación articulada a la tecnología, articulada a los nuevos objetivos de desarrollo y de educación para el sector productivo. Pues vamos a seguir arrastrando los problemas, vamos a ver a los maestros, no solamente, como dice Rubén, en labores políticas, sino de mapaches electorales, como lo estamos viendo en varios estados. ¿Se puede con un sindicato como el CENTE enfrente a Carlos Urdiales? Yo creo que se puede, pero creo que tampoco hay la voluntad, la decisión, no hay el incentivo en términos políticos, electorales, y de nueva cuenta, diría, en este muy adelantado 2012, viene esta cuestión de costos que no quieren pagar y que nadie se va a querer pelear ahí. Me parece que también rescatando o simplemente sumando a lo que decía Carlos, yo diría, hay una forma de medir que no está siendo bien evaluada justo por esa urgencia electoral, ¿no? En lugar de tomar distancia de ciertas cosas, se quedan en tratar de interpretar lo mejor que puedan, la mejor gráfica que le pinte para que el secretario en turno no se vea, tenga una palomita y parezca que ha evolucionado, a pesar de que, insisto, de fondo queden temas pendientes y ya no le van a entrar. Es muy importante, son temas fundamentales. Me gustaría básicamente que mencionaran, siguiendo contigo, Víctor, el tema de los contratos del 2011 que anuncia Pemex, que se van a firmar en verano y no sabemos qué va a pasar ahí. Claro, pues mira, lo más importante de la reforma que se hizo en materia petrolera en octubre de 2008 fue el tema de los contratos incentivados. Pemex publicó el reglamento sobre su ley en septiembre de 2009, pero la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte en contra de este esquema de contratos incentivados, que la verdad es lo más importante de la reforma. Si tú quitas los contratos incentivados o de riesgo, pues la reforma no sirve absolutamente para nada. La Corte acaba de resolver, que el artículo 62 de la ley reglamentaria de Pemex es constitucional, por lo cual los contratos incentivados tienen validez. Pemex va a poder realizar contratos con empresas nacionales o extranjeros para labores de exploración y de explotación de yacimientos de gas y petróleo, y va a poder hacer estos contratos a largo plazo, a 25 años. Va a también, la remuneración sobre los contratistas se va a basar en los objetivos que se vayan cumpliendo
en términos de obtención de reservas o bien de extracción de hidrocarburos. Es un tema muy importante. Me parece que los legisladores siguen pensando en si debe haber iniciativa privada, capital privado en el tema petrolero, cuando no se han puesto a ver que lo que está pasando con México es que México corre el riesgo de convertirse en un país de exportador a un país importador. El petróleo se está acabando. Tenemos hoy una plataforma de producción de 2.6 millones de barriles cuando venimos de 3.3 millones de barriles. Que en una década nos podríamos convertir en importadores, increíble. Pero bueno, ahí está, nos quedamos con muchos temas para debatir, algo que vivimos en muchos estados de la República, la extorsión, en fin, que es una cosa muy lamentable que está ocurriendo en todo el país, pero ya los debatiremos porque este país tiene tantos pendientes que dudamos que los vayamos a resolver en 2011. Ojalá sí pueda ser. Gracias, Carlos Urdiales, Rubén Cortés, Víctor Piz, Carlos Ramírez y Zoe Robledo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.